Bien, este video es para explicar el nuevo tema en el que vamos a trabajar este periodo y es movimiento uniforme acelerado. Voy a explicar este tema haciendo un recorderis del tema anterior, que era movimiento rectilíneo uniforme. Ese movimiento rectilíneo uniforme tenía una particularidad, y es que la velocidad era constante. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que pasaba el tiempo o el tiempo que transcurriera, sin importar el que fuera, la velocidad se mantenía siempre igual, era la misma. Eso implica que, por ejemplo, si un auto se desplazaba o se movía a una velocidad de 60 km por hora, el auto recorría en una hora 60 kilómetros y en 2 horas otros 60 kilómetros, es decir, 120, y en 3 horas otros 60 kilómetros, o sea, 180, y así sucesivamente. Es decir, la distancia iba aumentando proporcionalmente a medida que pasaba el tiempo, pero la velocidad se mantenía. Este tema en particular tiene unas modificaciones y son las siguientes. Lo primero es que aceleración indica que hay un cambio en la velocidad, o sea que ya la velocidad no es constante, sino que va a cambiar. Lo que se va a mantener constante es la aceleración. ¿Listo? Las siglas de esto, MUA. Entonces, ahí están las siglas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que haya un cambio en la velocidad? Que si en un principio un objeto se movía con cierta velocidad o estaba quieto, en otro instante va a tener otra velocidad diferente a la que tenía antes. Pero el cambio va a ser constante. Ya voy a explicar ese concepto. Supongamos que tenemos, va a ser con este ejemplo, supongamos que tenemos un auto de carreras, digamos de la Fórmula 1. Acá está Michael Schumacher. ¿Listo? Y tenemos un semáforo aquí que me indica el momento en el que tiene que partir el auto. Entonces supongamos que aquí el auto está detenido porque el semáforo no ha cambiado, el semáforo está en rojo. Eso quiere decir, como el auto está quieto, está en reposo quiere decir que la velocidad es cero. Entonces yo puedo decir que la velocidad inicial, este sub 0 o I indicaría velocidad inicial. En este caso, 0. Voy a colocar las unidades, metros por segundo. Quiere decir que no se está moviendo. Y que el tiempo inicial también es 0 segundos. Bien. Entonces, cambia el semáforo, se pone en verde. Eso quiere decir que el tiempo se activa o el cronómetro se activa y el tiempo comienza a correr. Este señor oprime el acelerador y el auto comienza a andar. Bien. O sea que un tiempo después el auto se habrá desplazado, ya estará por aquí. Vemos que es el mismo auto, el mismo Michael Schumacher, pero el auto ya se está moviendo. O sea que aquí ya ha transcurrido un tiempo, digamos que voy a colocarle acá un tiempo, un segundo tiempo, tiempo final. Ese tiempo obviamente es diferente de 0, porque ya ha comenzado a transcurrir el tiempo. La velocidad también es diferente de 0, porque se está moviendo. Ya el auto se está moviendo. Y habrá recorrido o habrá un desplazamiento. Ya hay una distancia recorrida. Bien. O sea que me aparecen algunas variables que no teníamos en las situaciones anteriores. Esas son, primero, que hay un tiempo inicial. Segundo, hay un tiempo final. Entonces hay un cambio en el tiempo. Hay una velocidad inicial. Hay una velocidad final
y obviamente habrá una distancia recorrida. ¿Por qué X? Pues porque estamos hablando de un desplazamiento horizontal. ¿Bien? Voy a ponerle números a esto para poder hacer algunos cálculos que son necesarios. Digamos que ya el tiempo que ha transcurrido no es, pongámosle un valor exacto, digamos que ha transcurrido 5 segundos y que la velocidad después de que han transcurrido 5 segundos, entonces es, supongamos que vale 40 metros por segundo, ¿vale? Entonces, tengo un tiempo inicial que es 0 metros por segundo, tengo un tiempo final que en este caso será 5 segundos, o el tiempo que ha transcurrido son 5 segundos, una velocidad inicial, en este caso el auto estaba en reposo, estaba quietico, o sea que la velocidad inicial era 0 metros por segundo, y la velocidad final era es 40 metros por segundo. Bien. Aquí va a aparecer un concepto, el concepto nuevo, y con eso esto me va a permitir explicar la aceleración. La aceleración la calculo según la guía como la que les entregué, de esta manera. Aceleración es igual, páselo acá arriba. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre las diferencias de los tiempos. Es decir, el tiempo final menos el tiempo inicial, o el tiempo que haya transcurrido. ¿Bien? Eso me va a decir que la aceleración va a ser la velocidad final, en este caso 40 metros por segundo, le resto la velocidad inicial, que en este caso va a ser 0 metros por segundo, y esa diferencia la divido entre el tiempo final menos el tiempo inicial, o sea 5 segundos menos 0 segundos. ¿Listo? La aceleración va a ser 40 menos 0 da 40 metros sobre segundo. Recuerden que estamos manejando las mismas unidades acá. Y 5 segundos menos 0 segundos me da 5 segundos. Cuando hacemos esa división, la aceleración va a resultar 40 dividido entre 5, 8. Y las unidades, este metro me queda dividido entre segundos cuadrados. Voy a explicar estas unidades, estas que están acá. Esto quiere decir que el auto está aumentando la velocidad en 8 metros por segundo cada segundo que pasa. O sea que si estaba quietico en el tiempo cero, cuando haya pasado un segundo, la velocidad ya no es 0, sino 8 metros por segundo. En el segundo, es decir, en el tiempo 2 segundos, la velocidad ya no será 0 ni 8, sino 16, porque la velocidad va aumentando en estas proporciones. Y a medida que va pasando el tiempo, la velocidad va aumentando. Eso es lo que está indicando la aceleración. Espero que haya quedado claro cómo hacer cálculos de la aceleración y el concepto de movimiento uniformemente acelerado.